Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, aprovechando que estamos en pie. Oramos a nuestro Señor, después tomamos asiento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tu día. Día que tú has hecho para recrearnos y gozarnos, Señor. Y en este deleite, Señor, como dijera el salmista, en el Salmo 133, de la hermosura de habitar juntos y en armonía, podemos mirar los beneficios, Señor, que nos trae formar parte de tu cuerpo. Los beneficios, Señor, que nos conlleva ser hijos tuyos, como dice tu palabra en el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, diciendo que somos tus hijos, pero también somos coherederos con Cristo. Gracias, Padre, por todo este privilegio. Gracias, Señor, por la hermosura que tú eres, Señor, en todo sentido para nosotros. Gracias, Padre Santo, porque somos bendecidos con ser llamados tus hijos. Anhelamos, mi Padre, aquel día en el que estemos todos tus hijos de todas las naciones, judíos y gentiles, adorándote, Señor, eternamente y para siempre. Y hoy la antesala de ese día, Señor, este día de reposo, la antesala del reposo eterno, te damos gracias porque lo podemos disfrutar. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes también, no solamente a abrir nuestro entendimiento para que tu palabra sea cobijada y anidada en nosotros y traiga el fruto por el cual ha sido enviada, sino que también, Señor, nos ayudes a participar de las ofrendas para dar, Señor, conforme lo que tú has dispuesto o lo que tú has puesto en nuestro corazón, para que con corazón alegre estemos dispuestos a darte de lo que nos das para sostener la obra local en la que tú nos has colocado. Para ti solamente, Señor, sea la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor, y abrimos la palabra de nuestro Señor en la carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma. Romanos capítulo 11. No cabe duda, hermanos, que Dios es maravilloso en todas las cosas que hace y como las hace. De hecho, en la carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma, dice que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y todo lo que hace, como dice el libro de Génesis, fue hecho bueno en gran manera. Así que, hermanos, no hay nada imposible para el Señor, aún en el ejercicio de aquellas cosas que parecieran imposibles. Para el hombre, para el Señor, nada es imposible. Romanos capítulo 11, leeremos, hermanos, del 11 al 24, particularmente hasta ahí. Romanos 11, del 11 al 24. Leo, hermanos, y sigan, por favor, atentos a la lectura. Digo, pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajada, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverles a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre,
y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén, Dios bendiga su palabra. Hermanos, no cabe duda que, como dije al principio, qué maravilloso es el actuar de nuestro Dios, a pesar de todas las circunstancias. Juan 1, capítulo 11, dice, hermanos, Juan 1, verso 11, a lo suyo vino, y está refiriéndose, hermanos, el Señor Jesucristo, o Juan al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a lo suyo, a lo que estaba determinado antes de la fundación del mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero aquellos que se habían perdido, dice el mismo verso 11, no lo recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Qué rechazo, hermanos, a algo tan maravilloso que había venido y de lo cual ellos no podían decir que no conocían. Ellos no podían decir que no conocían y que no sabían. Dijimos uno de estos días, hermanos, la misma naturaleza a través de la creación misma, Dios habla de su eterno poder y deidad. No hay manera de que alguien se excuse. Pero ahora tenemos el Evangelio, tenemos la revelación de la palabra de Dios y ahora más nosotros en este tiempo que tenemos la revelación completa. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, hermanos, lo único que tenían era la ley, tenían el Antiguo Testamento, no tenían lo que ahora tenemos, aún las cartas de Pablo y todo lo que miramos en las revelaciones o lo que miramos en el Apocalipsis. Todos somos privilegiados. Qué triste y qué pena sería, hermanos, para aún nosotros ahora, que tenemos toda esta bendición, también nosotros o muchos de nosotros no creamos y le rechacemos. Pero hermanos, curiosamente esto sucede. Curiosamente esto sucede. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se jactarán o algunos de ustedes dirán, yo llevé a los pies de Cristo a fulana persona? Hermanos, esto no es cierto. Usted no llevó a nadie. Fue obra de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Hermanos, y si alguien llega a los pies de Cristo, dijo el mismo Señor Jesucristo, si el Padre o los que el Padre me envía a mí vienen y los que a mí vienen, yo no les echo fuera. No fuiste tú. Es obra de nuestro Dios. Miren cuánta maravillosa forma de trabajar de nuestro Dios para atraer a su pueblo. Y todavía lo que miramos nosotros, hermanos, en este rechazo del pueblo de Israel, aquellos que tenían todos los beneficios, hemos dicho bastante veces, y aún aquellos cuando se jactaban diciendo, como en el capítulo 3 de Romanos, ellos decían, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío si todos los privilegios que me brinda la ley mosaica no me sirven para alcanzar la gracia? Entonces, ¿qué privilegios tienes? Y Pablo dice, tienen mucho, pues a ustedes se les dio la ley. Hermanos, cuando miramos en la ley, un día dije, hermanos, el domingo antepasado, no recuerdo, cuando nosotros miramos desde los primeros 3 capítulos de Génesis y hemos estado, quizás a mis hermanos que están congregados ya por la 3ª ocasión, les haya llegado un mensaje donde estamos leyendo cierto capítulo de Éxodo, y en ese capítulo estamos haciendo meditación como nuestro devocional diario, como nuestro tiempo de adoración familiar, en el cual oramos por las necesidades de la iglesia, pero también reflexionamos en el capítulo en que vamos de Éxodo. Hermanos, si nosotros miramos los primeros 3 capítulos de Génesis, miramos la obra completa de la redención en el sentido prometido, toda la obra de Dios en el sentido prometido. Y miramos en el Nuevo Testamento el cumplimiento de toda esa promesa. Pablo dijo a los colosenses, incluso en Hebreos miramos, hermanos, todo lo que era antes era sombra de lo que habría de venir. Y los judíos tenían esto. Los judíos sabían de la promesa dada a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ellos lo sabían. Y ellos sabían, hermanos, el cumplimiento de eso, que de ahí vendría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo sobre todas las cosas. Pablo dice, hermanos, de ustedes vienen los patriarcas. Miren cuánta bendición. Y a pesar de tener todo este antecedente, muchos de ustedes no creyeron. Y el Evangelio se les predicó, pero muchos de ustedes no lo recibieron. Hermanos, en un sentido sería, cada uno de nosotros estamos expuestos día con día a la palabra de Dios, y si todavía al salir por aquella puerta vamos igual de vacíos, y no hay una práctica de lo que hemos estudiado, aprendido en la casa de Dios,
Y en nuestro andar diario, hermanos, somos arrogantes y soberbios. No tomamos la palabra de Dios como la misma expresión de Él para nosotros. El profeta Oseas, hermanos, dijo, o Dios dijo a través del profeta Oseas, el capítulo 8, verso 12, les di la grandeza de mi ley, dice Dios, les di la grandeza de mi ley y ustedes la tuvieron por cosa extraña. ¿Se imaginan, hermanos? Estamos hablando de los judíos, estamos hablando del pueblo de Israel. Pero hermano, ¿no será que de alguna manera indirecta también hoy en día se rechaza al Señor aquellos que juntamente caminan en el cristianismo? Es interesante lo que podemos ver en la vida de Israel, pero hermanos, también apliquemos esto a nuestra vida. No hay razón ni sentido de poder nosotros decir, esto sucedió a ellos y ahí se acabó. No, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y la utilidad que ella tiene, hermanos, redarguir, reprender, corregir, instruir. No es, hermanos, solamente aún aquellas cosas que parecen inexplicables, decíamos el día jueves, cuando hablábamos acerca del mobiliario del tabernáculo. Pareciera ser, hermanos, que los elementos del tabernáculo solamente son elementos que están ahí y uno pudiera pensar, bueno, pero como las genealogías, ¿de qué me sirven de manera espiritual leer en Mateo capítulo 1 la genealogía? Hermano, cuando leemos la genealogía vamos atando cabos y llegamos otra vez a Génesis. Y vamos transitando por todo el Antiguo Testamento, que la promesa dada de que de Abraham vendría nuestro Salvador, hermanos, se va cumpliendo y llegamos hasta allá y miramos la grandeza de esa revelación y cumplimiento. Hermanos, interesante saber y conocer la genealogía. Y cuando miramos en el tabernáculo, hermanos, qué interesante saber la santidad de Dios revelada, porque Dios pone límites entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. Dios es Dios. Y usted y yo somos transitorios y perecederos. Y esto el pueblo de Israel lo sabía. Y esto usted y yo lo sabemos. Pero a pesar de muchas cosas de esas, el pueblo fue rebelde. Y hermano, nuestro Dios extendió todos los días su mano a este pueblo rebelde y contradictor todos los días. Si nosotros, hermanos, nos damos cuenta, todavía hasta el capítulo 10 de la carta a los Romanos, ¿cómo se pudiera decir? Una idea que tendríamos nosotros es que el pueblo de Israel fue desechado por todo eso. Pero dice el capítulo 11, verso 1, que estudiamos el domingo pasado, del 1 al 10. Pablo dice, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo da la razón de por qué no lo ha desechado, porque él se coloca ahí mismo. Dice Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Hermanos, en ese sentido está diciendo Pablo, pues no. Si al menos me escogió a mí, entonces no desechó a todo. Hay uno por lo menos. Pero también, hermanos, Pablo hace uso del Antiguo Testamento para hacer saber que Dios se había reservado de entre aquellos del pueblo que se habían postrado ante Baal para adorarlo, se había reservado a 7,000 personas. No solamente era el profeta que se levantaba diciendo, hermanos, solamente yo he quedado y me buscan para matarme. De hecho, hay una expresión del profeta que dice, basta, quítame la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Palabras similares en un sentido a las que dijera Jonás. Yo no soy mejor que mis padres. No, hermano, si no se trata de compararte con tus padres. Lo que miramos aquí en esta parte de la profecía, o de lo que estaba mirado acá, hermanos, que es, hay un remanente en el pueblo de Israel que sería salvo. Por eso no todo Israel, y decíamos el domingo pasado, que hay una idea en que en el fin de los tiempos, cuando el Señor venga por su iglesia, todo Israel será salvo, todo Israel, hermanos. Si hablamos del Israel geográfico, no es cierto. No, hermanos, no será cierto.
Pero si hablamos del Israel del que dice el capítulo 9 de la carta a los Romanos, del Israel espiritual, entonces, hermanos, sí será cierto. El Israel espiritual todo. Y hermanos, el Israel espiritual no está solamente formado por judíos. ¿Se acuerdan que Pablo dice en el primer capítulo, verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación? Y no se refiere, hermanos, solamente al judío geográfico. No se refiere, hermanos, solamente al gentil de todas las naciones. Se refiere a ambos. A todo aquel que cree. Y si el judío no cree, hermanos, deja de formar parte del Israel espiritual del cual nunca formó. Bueno, forma parte del Israel geográfico solamente. Pero el gentil que es ajeno a las promesas, que es ajeno al pacto, que no tiene Dios y que es llamado incircuncisión por los llamados de la circuncisión, dice Pablo a los Efesios. Hermanos, estos ahora son israelitas espirituales. Pero Pablo hace ver, hermanos, la maravillosa determinación de nuestro Señor en cuanto a salvar un remanente. No todo Israel será salvo, pero no todo Israel será rechazado. No todos los gentiles, hermanos, seremos salvos, pero no todos los gentiles seremos rechazados. Algo determinó, hermano, nuestro Señor antes de la fundación del mundo, cuando no había determinación de gentiles y judíos. Un pacto de redención. Y se estableció. Y Pablo en el capítulo 8 de los Romanos dice a los que antes conoció. A estos que conoció antes, hermanos, a estos también predestinó. Y hermanos, yo creo que si lo vemos de esa manera en el pensamiento de nuestro Dios, había gentiles y judíos. Y a estos que predestinó los llamó. En un momento determinado en su llamado eficaz, hermanos, a través de su palabra y glorioso evangelio, en un momento histórico en tu vida, pues Dios te llama de manera irresistible y vienes a los pies de Cristo. Le pasó a Pablo cuando iba camino a Damasco. Pero no a todos les sucederá igual. Ya ves a Jonás. Privilegios, hermanos, de conocer, y no solamente lo que el judío conocía, sino de que primera mano mirar a nuestro Señor hacer las proezas y milagros y señales tan portentosas, y aún así cae en esta condición. No todos, hermanos, no todos obedecieron. Lo que quiere decir es que algunos sí obedecieron. Y miren, hermanos, del verso 11 al verso 24, vamos a ver cómo es que Dios llama tanto a gentiles, a judíos, a esta salvación. ¿Cómo? Dios es maravilloso en su obrar. Otra vez pensamos en Oseas. A Oseas le dice el Señor, júntate a una mujer fornicaria. Pero Dios me va a ser infiel. Bueno, tú haz lo que yo te digo. Júntate a Gomer, una mujer fornicaria. Es que ella se va a ir en pos de otros hombres y me va a ser infiel. Hermanos, ¿saben que el propósito de Dios era enseñar al pueblo de Israel lo infiel que era el pueblo porque se prostituía con otros dioses? ¿Cómo es que el Señor usa este ejemplo de una mujer prostituta, infiel, a la que en primera instancia Oseas no amaba, pero que después ama? Y le dice el Señor, es lo mismo, Oseas, que tú le vas a decir al pueblo de Israel. Es lo mismo. Hermanos, ¿cómo es que el Señor usa este maravilloso ejemplo? ¿Y cómo usa el ejemplo de Jacob y Esaú para decir que no habían hecho nada, ninguno de ellos, para que el propósito de la elección permaneciera? No se trata de ti, entiende esto. ¿Se acuerdan de José? Un hombre que fue maltratado por sus propios hermanos, sentido envidia de sus propios hermanos. Un hombre que fue vendido por sus propios hermanos, que llevan las ropas de José delante de su padre, todavía mintiéndole a su padre y diciendo una mala bestia, mató a José, papá. José es vendido, es encarcelado, pero hermanos, termina por allá en el capítulo 50, verso 20 de Génesis, diciendo José, hermanos, ustedes pensaron mal contra mí,
pero Dios lo encaminó todo para bien. ¿Cuál era el propósito, hermanos? Para dar vida a mucho pueblo. ¿Cómo trabaja de manera tan maravillosa Dios, hermanos, para cumplir su propósito? ¿Cómo es que trabaja Dios para hacer que tanto el gentil como el judío sean salvos? Hermanos, debo de decir y aclarar esto, hermanos, aquellos que están destinados por Dios para esta salvación, ¿cómo es que el Señor los atrae para Él? Hermanos, la desobediencia del judío trajo bendición al gentil para que fuera salvo. El rechazo del judío, el no me interesa el evangelio del judío, el a pesar de tener todos los privilegios. Hermanos, dice la palabra de Dios en la carta que Pablo escribe a los romanos, que aquellos que no iban tras la ley, la alcanzaron. Pero no así aquellos, hermanos, que sí iban tras la ley de justicia, ellos no la alcanzaron. Porque no la alcanzaron, porque no iban, hermanos, por la fe, sino por las obras de la ley. Entonces el rechazo del judío sirvió para que la puerta de la salvación se abriera para el gentil. No quiere decir, hermanos, que no había previsto Dios esto. Dios está trabajando con un rechazo y con un celo. Y un celo que provocará ahora que la obediencia del gentil abra el entendimiento también al judío. En cuanto a esta grandeza de la obra de nuestro Señor, ¿se acuerdan? Mateo 20. Mateo 20 nos habla de la parábola de la viña, o los trabajadores de la viña. Un hombre que sale a contratar obreros. Y contrata obreros y acuerda en pagarles un denario, que era el salario diario, acostumbrado en ese tiempo. Y era un salario que se tenía que estar pagando al día, porque así lo establecía la ley, al día. Entonces sale a contratar obreros, van los obreros a trabajar, pero luego sale otra vez el mayordomo a buscar obreros, o el mismo dueño sale a buscar obreros y encuentra otros, los manda a trabajar a la hora 1:10. Ya cuando va a acabarse la jornada diaria de trabajo, sale y busca obreros y encuentra otros y los contrata. Pues hermanos, a la hora de pagar le dice al mayordomo: mira, vas a pagarle a los que contraté a lo último, a los que contraté a la hora 1:10. Vas a pagarle primero a ellos y luego le vas a pagar a los que contratamos al principio. ¿Cuál era la razón? Bueno, hermanos, cuando le pagan a los últimos, a los que trabajaron quizás solamente 1 hora, se les dio un denario. ¿Qué han de haber pensado aquellos, hermanos? Misericordia. Porque si solamente trabajamos por un poco de tiempo y nos dan el salario de un día de trabajo, misericordia. Pero luego, hermanos, cuando llega el tiempo de pagarle a los que fueron contratados al principio, se rebelan, se incomodan, se molestan. Porque ellos pensaban que deberían de tener mayor pago del trabajo porque ellos habían estado todo el jornal y aquellos otros solamente un rato. Y se ofenden. Y el dueño de la viña le dice: no te he hecho agravio. ¿Que no acordamos en un denario? ¿O que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Hermano, no sé si se dan cuenta, pero no eran las horas de trabajo, sino la misericordia del dueño. ¿Por qué no se les pagó primero a los que trabajaron todo el jornal? Era necesario que los que trabajaron todo el jornal se dieran cuenta de la misericordia. Si a ellos se les hubiera pagado primero, se hubieran ido y no hubieran visto cómo el Señor mostró misericordia para los que trabajaron 1 sola hora. Dios no se equivoca, hermanos. Dios hace las cosas de tal manera que podamos aprender. Dios hace las cosas de tal manera, hermanos, que podamos mirar
cómo obra nuestro Dios, cómo Él hace lo que quiere hacer con lo que tiene. De hecho, hermanos, el mismo Señor dice en esta parábola, en el verso 20, en el verso 15, perdón, Mateo 15, ¿qué no puedo hacer con lo mío, lo que quiero? ¿Qué es de nuestro Dios? Todo. Jonás dice, la salvación es de nuestro Dios. El salmista dice, la salvación es del Señor. En Apocalipsis dice que la salvación es de Jehová. Hermano, no puede hacer el Señor con la salvación lo que quiere, sí puede. Por supuesto que puede. Por supuesto que puede. Así que Dios hace lo que desea para salvar a quienes Él desea. Y aquí miramos, hermanos, verso 11 y verso 12 del capítulo 11 de Romanos. Digo pues, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, la Nueva Versión Internacional dice, hermanos, por su desobediencia. Por su transgresión o desobediencia o rechazo, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión o desobediencia o rechazo es la riqueza del mundo, y su defección, esta palabra defección, hermanos, en el griego es getema, que significa fracaso. Así que si su fracaso, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Hermanos, cuando Pablo está diciendo esto, está pensando, ¿cuánto más beneficio habrá si la desobediencia de los israelitas trajo bendición a los gentiles? Hermanos, ¿cuánto más beneficios serán para todos la obediencia de los mismos que rechazaron? ¿Cuánto más beneficio traerá para la obra aquellos que han rechazado y que ahora se vuelvan obedientes? Y vuelvo a decir, hermanos, todos aquellos que no iban tras la justicia, que es la justicia de Dios, la alcanzaron, y aquellos que sí iban, no la alcanzaron. Ellos iban por su ceremonialismo. Ellos decían, Pablo, la gracia está bien, pero le falta la ley mosaica. Necesitamos gracia más obras. Ellos no la alcanzaron por ese pensamiento, hermanos. No podemos unir gracia y obra, porque si es por gracia ya no es por obras. Y si es por obras ya no es por gracia. Y debemos de entender, hermanos, si tenemos un regalo y hay que pagar el regalo, entonces ya no es regalo. Esto es lo que está diciendo de una manera el apóstol Pablo. Pues, hermanos, no alcanzaron esa justicia porque ellos iban queriendo hacer algo para merecer esa justicia. Ahora, creo, hermanos, que lo que Dios ha hecho a través de la desobediencia de ellos para abrir la puerta a los gentiles, para abrir la puerta a los que no iban tras esa justicia, a los que eran, según dice el libro de los Hechos, hermanos, fornicarios, adúlteros, aquellos que eran mentirosos, aquellos que iban tras sus ídolos, no les interesaba a Dios. Hermanos, ¿cuántos hoy en día, y tú mismo hoy en día, has tenido un beneficio por la gracia? Pero antes de esto, hermanos, ¿cómo eras? ¿No éramos nosotros también hijos de ira como los demás? Porque también nosotros hicimos aquello que ahora aborrecemos. Pablo le dice a los religiosos en el capítulo 2 de la carta a los romanos, ustedes que juzgan que juzgan a los demás, hacen lo mismo, no esperen que van a escaparse del justo juicio de Dios. Hermanos, nosotros también éramos no solamente enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, éramos adúlteros, también éramos, hermanos, idólatras. Y aun cuando pudiéramos decir, pero pastor, es cierto que yo no era cristiano, pero no era idólatra. Es cierto que yo no era cristiano, pero no era, pues, fornicario o etcétera. Santiago dijo, hermanos, si nosotros quebrantamos un mandamiento, nos hacemos culpables de todos. Y dígame, hermanos, si todavía hoy usted no quebranta uno de ellos. Es por eso que necesitamos día tras día estar en arrepentimiento constante delante del Señor, sabiendo, hermanos, teniendo la fe y la certeza
de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si se los confesamos. Tenemos a un abogado, a Cristo el justo. Pero es necesario nosotros estar limpiando nuestros pies día tras día, porque nuestro cuerpo ya ha sido lavado. Pero nuestros pies, en este transitar por un mundo caído, y hermanos, en una naturaleza que todavía no ha sido regenerada, pecamos. Miramos, oímos, hablamos, sentimos. Y de una o de otra manera, a través de ellos, ofendemos a nuestro Señor. Dice Pablo dirigiéndose a los gentiles en el verso 13 al verso 15, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si el rechazo o exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Dice, hermanos, Pablo, él desea que a través de la circunstancia que están viviendo tanto judíos como gentiles, Dios use esta situación para provocar a celo a los israelitas, para que algunos de ellos puedan ser salvos. Y vuelvo a decir, hermanos, qué maravillosa la manera de trabajar de nuestro Dios en la salvación de algunos gentiles. No podemos decir, hermanos, que ni todos los judíos, ni todos los gentiles. De algunos gentiles. Por eso el tema del sermón es algunos, no todos. Algunos y no todos. Dios usó el rechazo del judío para bendecir al gentil. Y de igual manera, la salvación de algunos gentiles provoque a celos para salvación de los judíos y cambiar de estado o de estatus, de muertos en sus delitos y pecados a vivos para Cristo. ¿Imaginan? ¿Cuántos de nosotros oramos por la salvación de nuestros familiares? Hermanos tan cerca que están de nosotros, pero tan lejos que están de Cristo. Y hermanos, nosotros somos los más acercados a ellos de Cristo para hablarles de Cristo. Pero ¿no será, hermanos, que también estamos haciendo un rechazo? Que estamos omitiendo hacer la parte que corresponde hacer de las demandas de nuestro Dios en función de esta maravillosa forma de obrar para Dios. Hermanos, si usted no habla, Dios le va a llamar a cuenta, dice Ezequiel. Pero Dios va a salvar a los que va a salvar. Pero si usted no habla, Dios le va a llamar a cuentas a usted. Definitivamente eso lo tenemos que entender y lo tenemos que mirar. Así que si Dios usa para su gloria el rechazo de unos, para que esto se vuelva bendición a otros, si Dios usó, hermanos, la mujer fornicaria para dar un ejemplo en la relación de Oseas con la mujer fornicaria y hablar de la relación de Israel con su pueblo, si Dios usó la violencia contra José para hacer un tipo de Cristo y ver, hermanos, cómo en Cristo somos bendecidos y dar vida a mucho pueblo. Si miramos eso, hermanos, también veamos cómo es la maravillosa forma de trabajar de nuestro Dios. Dice el verso 16, hermanos, como una manera de reforzar, usa una analogía Pablo y dice, ¿y si las primicias son santas? Cuando hablamos de primicias, en este caso particular, Pablo se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Eso está refiriendo como primicias. En aquellos tiempos, cuando había una cosecha y se levantaba una primera parte, si esa primera parte de la cosecha levantada era buena, bueno, el resto es bueno. Por supuesto. Y hermanos, los que hacen tortillas o las que hacen tortillas de harina, hacen la masa para la tortilla de harina y miran la textura de la masa, de la primera bola que sacan para hacer el testalo, como les gusten llamar, y toman la primera masa, miran la textura, miran la calidad y dicen, tiene la suficiente manteca, tiene la suficiente harina, entonces toda la mezcla me salió buena. Está bien. Hermanos, lo que está diciendo Pablo, usando esta analogía, dice Pablo, si las primicias son santas, también lo es su masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son sus ramas.
De manera, hermanos, que el gentil no debe de menospreciar la desobediencia de Israel, porque no sabes tú qué es el obrar de Dios al paso del tiempo con aquellos que ahora le rechazan. Y está diciendo, hermanos, en un sentido, Pablo, mira esto. Y nos podemos adelantar un poquito, hermanos, en esta cita que será para un sermón más adelante. No te jactes, dijera Pablo, no te creas por la desobediencia de ellos, mayor tú que ellos, porque finalmente dice el verso 32 de ahí mismo del capítulo 11 y 33, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, qué maravillosa manera de trabajar. Dice Pablo, como dijo el salmista, estoy extasiado, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo trabaja Dios para hacer que su propósito eterno se cumpla? No, hermanos, Dios salva a aquellos que creen que van a creer. No, hermanos, Él es eterno. Él decretó la salvación de algunos y Él está consciente de la salvación de ellos y Él trabaja en función de sus decretos, no de las circunstancias. Él trabaja en función de sus decretos. Así que no te jactes, oh gentil, a ti te hablo, me dirijo a ti. Mira, si las primicias son santas, el resto también. Si Abraham, Jacob, Isaac, ellos los patriarcas son las primicias, el resto del pueblo es santo. No quiere decir que van a ser salvos. Oye, son apartados. Sabes, hermano, que tú eres cristiano, que tu esposa es santificada en ti, dentro del matrimonio, delante de Dios. Y eso no implica que vaya a ser salva. Y que tus hijos son santificados en ti. Y varones, sépase que por razón de que uno hay en tu casa que es hijo de Dios, tú eres santificado. Pero eso no quiere decir que vas a ser salvo. Quiere decir que estás expuesto al glorioso evangelio de la palabra de Dios y bendición de Dios todos los días, no solamente en la palabra, sino también en la conducta de tu esposa, de tus hijos, de tu esposo. Ahí está la palabra y la presencia de Dios. Eres bendecido, pero eso no quiere decir que no lo vayas a rechazar. Hermanos, yo pienso que a pesar de que Isaac, siendo de la línea por donde viene la promesa, y cuando ellos tienen a Jacob y a Esaú, resulta, hermanos, que uno de ellos no cree, o es rechazado, y el otro es escogido. Dependió de ellos, no dependió de ellos, hermanos, porque Dios manifestará, y lo dijo a través de Moisés en Deuteronomio, Dios manifestará misericordia a quien quiera tener misericordia. Por eso se trata, mira, si la masa es buena, o si las primicias es buena, si el maíz es bueno, la masa va a ser buena. En este sentido, Pablo dice, no menosprecies a Israel debido a su desobediencia que dio paso a la bendición de los gentiles. No, tú no fuiste llamado a jactarte de aquel, lo que le pasó al judío y al publicano. Gracias a Dios, porque yo no soy como este. Bueno, hermanos, aquel hombre creía que tenía todas las garantías porque era judío. Y el publicano, porque era publicano, era menos. Pero el publicano, su oración decía, sé propicio a mi pecador. Y el gentil y el judío, gracias a Dios porque no soy como este. Yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí esto, yo sí lo otro, yo. Y el otro solamente sé propicio a mi pecador. No te jactes, porque resulta que el judío, el publicano, fue el que bajó en una mejor condición que el religioso judío que se jactaba. Tú no menosprecias. En ese sentido, hermanos, Pablo está dirigiéndose a ellos, pues dice Pablo, Dios sujetó a todos
en desobediencia, tanto al gentil como al judío, los sujetó en desobediencia. Así que, hermanos, esa desobediencia, si se acuerdan otra vez en Romanos 1:16, está limitada por la fe. Está todos aquellos, dice el verso 32, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a desobediencia, así que no te jactes, porque no solamente el israelita fue desobediente y me rechazó, también tú. Nada más que yo tuve misericordia de ti, porque ni siquiera tú hiciste algo, porque tú no buscabas la ley o la justicia que es por la ley, tú no la buscabas. Tú no buscabas esa justicia, pero tú la alcanzaste. ¿Por qué? Porque lo hiciste por la fe, pero ¿quién te dio la fe? Tú ejercitaste la fe que yo puse en ti. Dicho de otra manera, hermano, Dios es soberano también, definitivamente en la salvación, y eso ya lo hemos tratado en otras ocasiones. Así que, si la raíz es santa, dice Pablo, lo son todas las demás ramas. Estamos en el capítulo 11, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. No te ensoberbezcas sobre ellos. No sé, hermanos, si tengamos la idea de lo que es los injertos. Pero en los injertos, a lo que yo tengo la idea, es herir al árbol que va a recibir, es hacerle una herida. Y en esa herida, hermanos, meter un bracito de lo que queremos adherir, y hermanos, lo metemos en esa herida y la cerramos ahí con algo que la mantenga firme. Y entonces los beneficios de aquella ramita los va a obtener de los nutrientes del árbol donde lo insertamos. Y esto me hace pensar, hermanos, que el Señor mismo dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y me hace pensar en esto. Así que, pensando en esto, hermanos, Pablo está diciendo, mira, no solamente las primicias, no solamente la masa, no solamente eso, sino que si la raíz es buena, también lo son todas las ramas. No te jactes, no te ensoberbezcas, no mires hacia abajo a ellos porque desobedecieron y ahora tú estás en la posición de salvo. Hermano, no porque tú tengas la gracia de nuestro Señor, mires con desprecio a aquellos que no están bajo esta gracia. No, hermanos, fuimos mandados por parte de nuestro Dios a amar a nuestro prójimo. De hecho, el segundo y grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios, sí, pero luego dice amarás al prójimo como a ti mismo. Y no podemos decir, hermanos, que amamos a Dios y aborrecemos al hermano, porque entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y en un sentido, nuestro Dios no está en nosotros. Es lo que está diciendo. No podemos nosotros expresar un amor tan grande a Dios, hermanos, y una indiferencia entre nosotros. No podemos, porque esto echa a lucir la naturaleza verdadera de nuestra profesión de fe. Falsa. Falsa. Así que Pablo les enfatiza a ellos diciendo, no te jactes, no te jactes. Tú has sido beneficiado de tal manera que todos los privilegios que ellos tienen ahora forman parte de los privilegios que tú tienes. La rica savia, los nutrientes, todos te tocan a ti ahora. Ahora forman parte de ti. Ahora tú tendrás esos beneficios, les está diciendo Pablo, de manera que dice el verso 18, no te jactes.
contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. La Nueva Versión Internacional, hermanos, en estos versos, dice de esta manera: sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jacta de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que la raíz es la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron una rama para que yo fuera injertado, de acuerdo, pero ellos fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme, así que no seas arrogante, sino temeroso. Piensa en esto. Piensa en esto. Efesios capítulo 2, piensa en esto. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, dice Pablo a los Efesios, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los gentiles eran llamados incircuncisos por los israelitas. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ahora que ya estás injertado ahí, ahora que ya tienes el alimento de la misma savia del árbol, que tú no lo alimentas a la raíz te alimenta a ti. Piensa en esto, no te jactes. Ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Hazte a la idea, judío y gentil, juntos en un cuerpo. Hazte a la idea. No te creas, hermanos, mejor que las ramas originales. Y si te jacta de ellos, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Menciona la Nueva Versión Internacional. Y también piensa en esto, hermano, o también piensa en esto, gentil. Verso 21 y verso 22. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. De otra manera tú también serás cortado. Pablo, hermano, no está diciendo que aquel que gustó de la salvación puede llegar a ser cortado del tronco. No está diciendo eso Pablo. De hecho, hermanos, Pablo ya ha tratado mucho de la seguridad de la salvación. Termina el capítulo 8 diciendo en el verso 32 en adelante por ahí que, hermanos, debemos de tener tal certeza porque ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. No hay nada, hermanos. Así que no podemos tener la idea. Además, en el capítulo 8, verso 1 dice Pablo que los que están en Cristo ya no tienen condenación. Así que no podemos tener la idea de que Pablo esté diciendo que aquel que gustó la salvación puede llegar a ser cortado del tronco o perder la salvación. No es posible. No es posible. Pero, hermanos, lo que está, creo yo, diciendo Pablo, y es lo que yo mencioné hace un momento, si una persona se jacta, o si un creyente se jacta, o si el gentil se jacta de la condición en la que está, menospreciando al Israel desobediente, está quebrantando, hermanos, el segundo mandamiento. El segundo y grande mandamiento es el que mencionaba ahorita, de amar al prójimo. Si alguien, hermanos, que llamándose cristiano, porque ahora el gentil está en esa condición. Ahora el gentil, hermanos, si menosprecia al judío, porque no está diciendo aquí, hermano, ama a tu prójimo solamente que sea creyente. No, hermano. ¿No es acaso que nuestro Señor nos amó siendo como éramos? ¿Qué de nosotros éramos, hermanos, que nos da vergüenza ahora reconocer?
¿Cuántos de nosotros no solamente fuimos mentirosos, desobedientes, intemperantes, desleales? ¿Cuántos de nosotros fuimos adúlteros, fornicarios, idólatras? ¿Cuántos hermanos quizá y haya o no haya entre nosotros? Yo no conozco el interior de cada uno de ustedes, pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor hicimos más de una vez daño a una persona de manera letal? ¿Cuántos de nosotros merecemos la muerte? Pero ¿cuál fue la manifestación de gracia de nuestro Dios? Imagínense, hermanos, si nosotros no podemos tener una relación con el prójimo pensando en la relación que Dios tiene conmigo a causa de su amor, de su misericordia y gracia, si yo no puedo amar al prójimo de tal manera, hermanos, al menos lo más parecido, estoy negando la eficacia y estoy negando el mandamiento, ese grande mandamiento de amar al prójimo. Y si yo, hermanos, me jacto de ser salvo y miro con menosprecio al otro desobediente todavía, al que rechaza el evangelio, al que pudiéramos decir, mira, si es hijo de padre cristiano, si es hijo de pastor, y todavía el congregante mira con desprecio a esta persona, porque siendo hijo de pastor, teniendo tanto privilegio, porque el pastor sin lugar a dudas ora por él todos los días, y sin lugar a dudas lee la Biblia con él todas las noches. Pero tú te jactas de que tú eres hijo de Dios y no así el hijo del diácono, o no así el hijo del pastor, o no así el familiar del otro hermano. No estás manifestando el amor que Dios demanda para ti y te estás engañando a ti mismo. Por eso, hermanos, creo que lo que está diciendo Pablo, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y no está refiriéndose a que pierdas la salvación. Si tú actúas así es que nunca la tuviste. Hermano, si yo sé que puede sonar fuerte, pero si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Y a tu prójimo al que sí ves, con el que tú puedes estrechar la mano y que en veces como Judas, dicen algunos, le das un abrazo y por la espalda hablas detrás de él. Y cuando menosprecias su saludo. Esto es, hermanos, en semejanza de la obra de Cristo en ti. Creo, hermanos, que si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Y en ese sentido es, hermanos, si tu proceder o el proceder del gentil siguiera haciendo eso de jactarse, de creer, bueno, es que Dios los desechó a ellos para recibirme a mí. No, no, no. Dios no ha desechado del todo a Israel. Pero hermanos, esto debe de ser para nosotros una clara enseñanza de que no habla de que todo el Israel geográfico será salvo en el día de Jesucristo. No, hermanos, no tengamos esa idea. Ni tengamos tampoco una inclinación a interpretar los textos bíblicos pensando en esa idea, porque no es así. No es así. Piense siempre, hermano, en el Israel espiritual, el que es según la promesa, y nosotros aprendamos a vivir siempre con el reflejo de la obra y del fruto del Espíritu Santo en nosotros, que empieza diciendo, hermanos, gozo, paz, amor, no jactancia, no ensoberbimiento, no desprecio. Verso 23 y verso 24. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Si aun ellos, Israel, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos? Yo no sé, hermanos, si la idea es que los injertos tengan que ser de cierta naturaleza de árboles, porque sí puedo pensar que no puedo injertar un rosal en un naranjo, tiene que ser frutal. Pero Pablo usa una expresión aquí, hermanos, y dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, tú pertenecías a un olivo silvestre y fuiste cortado de él, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo es Israel. Hermano, es como decir, mira, tú no tenías nada que ver con este lado, nada que ver. Y contra naturaleza. Pero Dios te cortó de acá, hizo una herida acá para injertarte aquí y que tú te nutrieras de la raíz de este lado. Esa obra, no dijo el Señor Jesucristo, hermanos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿No es cierto, hermanos, que dijo el Señor que a través del apóstol Pedro que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable? Del reino de Satanás al reino de su Hijo, dicen los evangelios. Hermano, ¿no es cierto que nosotros teníamos otra pertenencia? Dice Pablo a los filipenses, nuestra ciudadanía es de los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, nosotros estamos acá, pero fuimos cortados de aquí, injertados en un reino, en el reino de Dios. En ese sentido, hermanos, sin tener que forzar la teología de los dos reinos, pero en ese sentido, hermanos, tendríamos que decir, no es esto otra cosa más que obra de misericordia en contra de la naturaleza. Lo propio del que está en perdición en el mundo es vivir en perdición en el mundo, es hundirse más en el fango del pecado. Porque el libre albedrío que pudiera uno tener está en la esfera de donde está. El que está muerto en sus delitos y pecados, hermano, no puede tener libertad de escoger estar vivo porque no está en su capacidad. Pero el que está muerto en sus delitos y pecados está en toda la libertad de escoger hundirse más en sus delitos y pecados, en sus perversiones y endurecerse más. Contra naturaleza, entonces, hermanos, cuando el hombre rechazaba a Dios, cuando el hombre no buscaba a Dios, alcanzó a Dios. Porque porque Dios lo injertó contra naturaleza en el olivo que es Israel. Ahora, hermanos, dice Pablo, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Hermanos, aquellos que ya tenían conocimiento, aquellos que estaban endurecidos en su corazón por el tradicionalismo, por el ceremonialismo, por el ritualismo, por las leyes, por querer guardar la ley para salvación, y que, hermanos, la luz del evangelio les resplandece y que entienden en cabalidad. Hermanos, cuánta más facilidad, dijera, de comprensión tendrán porque ya tenían un conocimiento limitado o errado o equivocado. Pero lo cierto, hermanos, que ni el judío es más, ni el gentil es menos. El creer nos hace iguales en Cristo. Y esto, creo yo, hermanos, que debería de nosotros pensar. Es posible que usted comparta con alguien el Evangelio. Es posible que aquel a quien usted le comparte llega a ser hasta grosero y rechaza, hermanos, rotundamente lo que usted le dice. Es más, hermanos, hasta le ofende.
por las palabras. Si usted le habla a un judío que espera todavía el cumplimiento de la promesa del Mesías, para él, hermanos, Jesús se hunde en el infierno viviendo entre estiércol de animales. Es el pensamiento del judío. Pero imagínense, hermano, que usted llega donde un judío, y el judío tiene a Moisés, el judío tiene a los profetas, el judío conoce todo lo que está escrito. Y la palabra de Dios resplandece en él. Pero usted, hermanos, al momento, cuando le habla a alguien, solamente recibe rechazo. No lo menosprecie. No lo menosprecie, porque usted no sabe los planes que Dios tiene para él. No todos serán salvos, pero no todos serán desechados. No todos. Y esto es notorio saber, hermanos. Alguien dice, bueno, la Escritura dice que cuando todos los gentiles sean salvos, entonces todo Israel será salvo. Hermanos, cuando todos los escogidos sean salvos, es la expresión. No el Israel geográfico, porque no todo Israel va a ser salvo. No todo. Y tampoco no todos los gentiles van a ser salvos, los que creen. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo habla del judío y habla del griego. Y sí dice, hermanos, al judío primeramente, pero la salvación hace más al judío que al gentil salvo. No, hermanos. Nos hace hermanos, nos hace coherederos con Cristo, nos hace herederos de Dios, nos hace salvos. La pregunta sería, hermano, ¿cuánto es lo que tú has rechazado la manifestación de la gracia de Dios? Y yo te estoy hablando como hermano porque creo que lo somos. La otra expresión sería, y usted que me escucha, ¿cuántas veces ha rechazado la palabra de Dios? Indistintamente, hermano, o indistintamente quien me escuche, donde quiera que esté, quien quiera que sea. Es triste saber que hay hombres que predican el Evangelio que después se convierten al Señor Jesucristo, pero eran predicadores del Evangelio. Por eso la pregunta es, usted que me escucha, ¿cuántas veces ha rechazado la palabra de Dios? Porque el rechazo a la palabra de Dios se ve en la práctica. Y una práctica, hermanos, entre otras, pudiera ser, ¿cuánta pena nos da traer la palabra de Dios con nosotros? ¿Cuánta pena nos da? ¿Cuánta pena nos da, hermanos, compartir el Evangelio con otro? ¿Cuánta pena nos da? ¿Cuánta pena nos da perdonar a los que nos han ofendido? ¿Cuánta pena nos da? Si la oportunidad fuera, ¿qué piensa tu familia de ti? Sería lo más apropiado para pensar si has rechazado el Evangelio también como los judíos. Pero déjame decirte que la gracia de Dios todavía está ahí. Arrepiéntete de tu pecado. Pídele perdón al Señor. Ruega por ti. No te vayas con la idea de que porque siempre te congregas, que porque siempre lees la Biblia, es suficiente. Eso hizo el judío. Creyó que era suficiente. Esa era su justicia. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No importa la edad. Ponte a cuentas con Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor.
Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos en este día por lo que tú nos has permitido, Señor, hacer hasta esta hora. Padre, por tu palabra expuesta, por los cantos que exaltan tu nombre, por las oraciones que llegan al trono de tu gracia, por el saludo y el afecto que nos manifestamos, que es el reflejo de tu amor en nosotros, también una parte del reflejo de tu amor en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día pareciéndonos más y más a ti, Señor. Sabemos que es imposible, pero ayúdanos, Señor. Perfecciónanos día con día hasta el día de tu Hijo Jesucristo, de manera que la obra sea plena y completa hasta ese momento. Padre Santo, ayuda a esta tu iglesia y ayuda a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren, a que busquemos alabarte, adorarte, servirte, amarte, como tú demandas que lo hagamos. Que, Señor, seamos fieles a ti, que para nosotros la palabra del apóstol Pablo sea una realidad. Vivir es Cristo y morir es ganancia, pues ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Gracias, Padre eterno, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros y mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén.